Bueno, y ya estamos. Entonces, el capítulo 11 de Kunz, en este capítulo comenzamos ya de lleno con el tema de la integración de personal, ¿no? Kunz habla de integración de personal, Kunz, pero también cuando hablamos de integración, se hace integración de recursos materiales, integración de recursos financieros, integración, todo, ¿no? Todo lo que la empresa necesita para operar. Así que capítulo 11 es, quiero ver, ya, administración y selección de recursos humanos. Bueno, entonces, ¿qué es integración de personal? Integrar personal, dice Kunz, propone Kunz, que es cubrir y mantener cubiertas las posiciones en la estructura de la empresa. Cubrir y mantener cubiertas las posiciones de la estructura en la empresa. Básicamente, entonces, integración de personal es que cuando hay una vacante en la empresa, un puesto de trabajo, el proceso de integración de personal busca que esa vacante quede cubierta por el empleado idóneo o por la persona idónea a ese cargo. Eso busca básicamente la integración de personal. Y así es la figura esquema esquema como sistema de la gestión de recursos humanos. En la figura 11.1, ¿qué tenemos? Eh, los planes empresariales, también tenemos los planes organizacionales o de unidad. Tenemos también el número y tipo de administradores requeridos y el inventario de administradores. Entonces, se hace un análisis de las necesidades presentes y futuras de administradores o de personal en la empresa. Y para ello para contratar, para reclutar personal, se puede utilizar una fuente interna o una fuente externa. Entonces tenemos el reclutamiento, selección, contratación, promoción y separación de personal en la empresa. Pero Kunz dice, hey, no se olviden que hay que plantearles a la persona una estrategia de carrera, pero también hay que darles capacitación y desarrollo. Y todo esto con una fuerte dosis de liderazgo y control en la empresa. Y el ambiente externo, si se fijan, es el entorno en el cual se desempeña la empresa. Bueno, de este esquema me voy a detener en unos aspectos que me parecen claves. Por ejemplo, en la empresa se puede contratar con fuente interna o con fuente externa. Entonces, pregunta para quienes, fíjense que hoy tenemos pocos asistentes a la clase. Quizás han tenido dificultades sus compañeros. De los 20 estudiantes inscritos en la materia, solo tenemos a 8 estudiantes. Así que, para quienes están presentes, para quienes hicieron tiempo de acompañar, para quienes hicieron el esfuerzo de estar acá hoy, esta tarde en la clase, bueno, igual la sesión la estoy grabando y si alguien no pudo conectarse, voy a colocar el video más tarde en el aula virtual. Bueno, entonces, para quienes trabajan, pregunta, en la empresa en la que usted trabaja, ¿qué fuentes utilizan más para reclutar personal? ¿La fuente interna o la fuente externa? A ver, de quienes están ahorita en la sesión, Guillermo Andrés, José Marcos, Karen, Katie, Lisek, Marielos, Javier, Ángel, Saúl. Si usted trabaja en la empresa en la que trabaja, ¿qué fuentes utiliza más para contratar? ¿La fuente interna o la fuente externa? Digo, para contratar personal. La Ah, fuente externa. en Guillermo Andrés, en la tuya, fuente externa. Es que no sé, Externa. depende de la empresa, ¿Hola? diría yo. Depende de cómo se enfoque la empresa, porque me imagino que en algunos casos, algunas empresas les conviene más la interna, a pesar, y otras les conviene más la externa, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de los casos es la externa.
La externa. Ajá, Irma Andrés. Y también quiero ver, acá en el chat había colocado un mensaje. eh, ¿Había un mensaje o no había mensaje? Quiero ver, ¿quién colocó el mensaje? Que creo que decía externa. No sé si fue Karen, Katie, Lisek, Marielos, porque no sé, se me borró. Yoli, Pero, ¿qué pusieron? Externa. externa. Pero fíjate que se me borró. Se borraste el mensaje. ¿O no? Sí, es que la escribí mal. Ah, bueno, no, no importa. Escríbelo otra vez de nuevo. Escríbelo, no importa. Yoli, Javier, perdón. hola. Fíjense que yo de la poca experiencia que he tenido, por lo menos con un banco, es que ellos hacen interna, ya que ellos Ah, mismos evalúan, ellos mismos hacen las pruebas y en algunos casos sí piden asesoramiento, pero más que todo en los casos de con un expediente que no sea muy claro, ya que no poseen mucha información sobre la persona, entre otras cosas, pero generalmente siempre es interna, por lo menos en los bancos que yo he podido tener la oportunidad de ver. gracias, Javier. Cuando es promoción, cuando es fuente, ¿qué? Fuente interna, es básicamente qué es lo que ocurre en la empresa. ¿Cómo se hace en la empresa el proceso? ¿Te acuerdas, Javier, algo? ¿Cómo se hace? Perdón si me ejemplifica un poquito mejor la pregunta, disculpe. Ah, que cuando es fuente interna, ¿cómo se hace el proceso en la empresa? De reclutamiento, digo. Ujú. Fíjese que el proceso general que hasta donde yo recuerdo era el de hacer la entrevista en primer lugar, de igual manera empezar a hacer el tipo de pruebas y empezar a solicitar preguntas o inclusive una prueba, un test especial directamente ya de la compañía del banco, ¿verdad? Haciendo como referencia o más que todo preguntando sobre ya problemas o situaciones que suceden en los bancos. Pero si es interna, ¿qué quiere decir eso, Javier? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la clave del interno? Ah, no, eso sí no me recuerdo, para serlo muy honesto. Solo me acuerdo una vez que sí me comentaron que era interna. Ah, bueno, entonces, con el ejemplo que dice Javier, lo interno es cuando hay una vacante. Por ejemplo, en el banco, dice Javier, tenemos la vacante de gerente de finanzas, por decir algo, o gerente de recursos humanos. Entonces, la empresa procede a reclutar, a llenar esa vacante con fuente interna. Significa que va a buscar dentro de los candidatos internos que trabajan ahorita para ver a quién promociona a ese puesto. Puede ser que tengamos algún supervisor de agencia, algún subgerente de otra unidad que tenga capacidades y competencias para ser gerente de finanzas o gerente de recursos humanos. Lo interno es eso, que se busca adentro de la empresa a alguien que ya cumpla con los requerimientos, con las características que para cumplir, para llenar ese puesto. Si el banco dice, no, yo voy a utilizar fuente externa, significa que hago la publicidad de que hay una vacante en el banco, que casi nunca dicen el nombre de la empresa, no, que solo dicen institución financiera, busca gerente de finanzas, o gerente de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces la externa es de que alguien afuera de la empresa se busca a un candidato afuera de la empresa para que llegue a ocupar esa plaza. Bueno, entonces tenemos fuentes internas y fuentes externas. ¿Cuál es el problema de aplicar la fuente interna? Ya dijimos que la fuente interna es que si hay una vacante para un gerente, entonces se busca dentro de la empresa los mismos candidatos ahí en la empresa y se coloca a una persona en ese puesto. O en otras palabras, se dice que hay un ascenso, ¿no? Que se le ascendió a alguien a ese puesto. Y para la persona que le ascienden, imagínense, me ascienden en la empresa, pues voy a un puesto mejor, ganando más, con más autoridad, con más responsabilidad, algo nuevo para el empleado, es un reconocimiento para él o para ella, etcétera. Eso como aspectos positivos de la fuente interna. Pero si lo vemos desde el lado negativo, qué aspectos negativos tiene el reclutamiento o la fuente interna para buscar personal? Estamos hablando de que a alguien lo van a ascender. Digamos, alguien era subgerente y lo ascienden a gerente, ganando más, con más responsabilidad, con más autoridad, etcétera. Para la persona que ascienden está bien, pero ¿qué aspectos negativos tiene la fuente interna de reclutamiento?
¿Qué creen que generaría o genera la fuente interna de reclutamiento como aspectos negativos? Aspecto positivo, ya se lo dije. Se coloca a alguien de la empresa que ya conoce la empresa, que está identificado con la empresa. No tienen que darle capacitación porque ya conoce, bueno, ya la conoce, ya era empleado de la empresa. Va ganando más en la empresa, va a tener más autoridad y también más responsabilidad dentro de la empresa. Motivación para él o para ella dentro de la empresa. Esas son cosas positivas como fuente interna. Pero ¿qué aspectos negativos tendría la fuente interna? A ver, Javier, vamos. Fíjese que no sé qué tan cierto sea, pero conocí un caso de que las personas se disgustaron por haber sido una persona interna Sí, y no 100% capacitada para el puesto. sí. Y lo que sucedió fue que la mayoría de empleados fue de, no, esto no, por la persona no se puede. Aunque sea de la empresa, hubo disgusto conforme a ello, ya que no era la persona capacitada a pesar de haber sido de la empresa. Y no sé qué tanta desventaja puede llegar a ser, la verdad. Bueno, eso puede pasar, Javier, de que se asciende a alguien que el resto de compañeros digan, no, pero esa persona no cumplía con el requisito. Esta persona lo que tiene es cuello. Entonces, alguien estaba como sugerente con otros sugerentes y ahora este sugerente es ascendido a gerente o a presidente, no sé. Entonces, ella genera algunas dificultades con los compañeros que antes eran del mismo nivel de él y ahora él o ella ya lo superó. Bueno, eso y empiezan a hablar, se crean los rumores, ya sea porque por lo que dice Javier de que puede que hablen de que la persona no cumplía con la competencia para ese puesto o que la persona sí cumplía con la competencia para ese puesto, pero en realidad los otros empleados internos se sienten mal, piensan que a ellos no se les tomó en cuenta, que a ellos no se les valoró su perfil, etcétera. Bueno, en la universidad hace un par de años se dio un caso similar. Hubo, se dio el puesto de un decano, de un decanato. Hubo profesores que aplicaron, profesores de ingeniería que aplicaron a ese puesto. Y en el proceso de selección se le contrató a una persona externa de la empresa. Entonces, las personas que estaban aplicando dentro de la empresa, los profesores, hubo dos que se disgustaron, que ya tenían días trabajando en la universidad, pero creyeron que no se los tomó en cuenta su perfil. Y como en el proceso ellos no fueron seleccionados, no fueron elegidos, entonces renunciaron. O sea, esto pasa, Javier, ya sea con fuente interna o externa, que el personal interno que está aplicando siente que no se le toma en cuenta y bueno, también crea algunas situaciones como desmotivación eh, y bueno, renuncian. Siempre hay casos y siempre van a pasar sucediendo casos de gente que si hay una plaza, aplica y no queda, si siente o considera que no se le toma en cuenta, entonces renuncia. Eso es normal, ¿no? Somos seres humanos. Así que lo interno básicamente es eso, que cuando se asciende a un personal, a alguien que hoy es mi compañero y mañana va a ser mi jefe, y yo sé que va ganando más, con mejor sueldo, mejores prestaciones. Entonces eso siempre crea algunas situaciones más por el factor humano. Ahora, si nos vamos a la fuente externa, ¿qué genera la fuente externa? Este, puede que tenga, volviendo al caso del banco, tengo la plaza de gerente financiero y resulta que a nivel externo contraté al mejor gerente financiero que puedo tener para un banco, pero no trabajaba en el banco, sino que es alguien externo. ¿Qué va a pasar siempre con las personas, con los que estaban dentro de la empresa? ¿Cómo se van a sentir ellos cuando se procede a realizar contratación externa o fuente externa? ¿Cómo se sentirían ustedes si hay que elegir a un jefe, a- al jefe de ustedes, y ustedes aplican a la plaza, pero terminan contratando a alguien de afuera, no dentro de ustedes mismos? En muchos casos casi sus labores y conocimientos dentro de la empresa no son tomados en cuenta. Eso en parte, Javier, que la gente también se desmotiva, ¿no? Y hay desilusión, frustración, que no me toman en cuenta, que yo no soy apreciado. Y fíjense que siempre que hay estos procesos y siempre que no eligen
Siempre que hay algunas personas aplicantes que no quedan seleccionados, eh, a partir de ahora fíjese y va a notar que hay un cambio en estas personas y al final terminan algunos renunciando. En psicología individual le decimos que hay una renuncia interior de la persona, ¿no? Cuando ya no se siente bien en la empresa. Esa es la renuncia interior. Y la renuncia exterior, pues que ya cuando dice, me voy, aquí está mi renuncia. Y es una pena, pero en realidad son las ventajas y limitaciones que tienen estos procesos. Lo que se dice a nivel teórico es que cuando hay una plaza, lo mejor es combinar la fuente interna con la fuente externa. Y dentro de lo interno y externo, elegir al mejor candidato al puesto de trabajo, a la mejor candidata al puesto de trabajo. Y hacer que la competición o que la selección sea libre, sea abierta, sea transparente. Esta palabra que en estos días se ha puesto de moda para que así, cuando se elija a la persona, todos estén sabedores de que el proceso fue eso, fue claro, fue transparente y se eligió al mejor candidato, a la mejor candidata a ese puesto. Entonces, con esto se busca minimizar aquello de la renuncia interior y la de renuncia exterior, ¿no? O las desmotivaciones, desilusión, etcétera, etcétera. Bueno, eso era algo que quería conversar con ustedes, las fuentes internas y externas. Y ya vieron que es complicado. Y lo otro que quiero preguntar ya lo que quiero consultarles es una pregunta del control de lectura 3. Pregunta del control de lectura 3. La pregunta es, ¿falso o verdadero? La medida más drástica en recursos humanos es la separación del personal. ¿Falso o verdadero? Repito, la medida más drástica en la selección o en la gestión de recursos humanos o en la integración de personal es la separación. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dirían? Verdadero. Verdadero, José Marcos. Fíjense que lo más difícil, lo más traumante, lo más complicado en el tema de recursos humanos es cuando se tiene que despedir a alguien, a una persona. Y por eso se dice que es la medida más drástica que hay en recursos humanos, la separación, el despido. Porque cuando hay un despido, pierde la empresa, bueno, pierde el empleado, pero también pierde la empresa. Fíjese que si tengo un empleado que ya tiene 10 años en la empresa y me toca despedirlo porque falló en algo, porque cometió un acto indisciplinario o algo que no está permitido en la empresa, pierde el empleado porque pierde su trabajo, ¿no? Pierde el ingreso para su familia. ¿Y qué pierde la empresa con ese empleado que ya tenía 10 años? La experiencia. La experiencia que él tenía, el conocimiento de la empresa, la capacitación que se le dio a él, porque el empleado cuando llega nuevo, la empresa lo capacita. Y eso tiene un costo, no es gratis. Todo eso lo pierde la empresa. Es una pena, pero es la medida más drástica que hay en recursos humanos, el despido, la separación. Bueno, así que tomen nota de la pregunta, que ya es del control de lectura 3. Bueno, aquí Kunz en la figura 11.2 coloca el organigrama de inventario de los administradores y habla de que se tiene en las unidades y en cada unidad está la persona que está ocupando el puesto, pero también a posibles ya personas que puedan venir a reemplazar a esta otra, al jefe, a la jefatura, a la gerencia, ya sea que él renuncie, ya sea que él se jubile, etcétera, etcétera. Es como tener ya una base de datos de que si ocurre alguna situación en ese puesto de trabajo y la persona tiene que irse, entonces ya tengo previsto quién podría ser el candidato. Claro, siempre siguiendo el debido proceso de selección de recursos humanos. Y en cada unidad, en cada recuadro, Kunz propone que se plantee algo así como con 3 puntos celestes o azules que se le puede ascender ya. O con 2 puntos azules se le puede ascender en un año. O con un punto azul que tiene potencial para futuro ascenso. Con 2 puntos blancos, diría en este caso, satisfactorio desempeño, pero sin posibilidad de ascenso. Y con un punto en blanco sería que descartado para ser ascendido.
¿Cuáles son algunas de las acciones de personal basadas en la oferta y demanda de administradores dentro de la empresa? Bueno, acá tenemos un cuadrante o una tabla, una matriz, en donde tenemos la oferta de los administradores contra la demanda de los administradores. O si lo quieren ver de manera más general, sería la oferta de puestos de trabajo contra la demanda de puestos de trabajo. Fíjense, si primero, si tenemos una alta demanda y alta oferta, entonces lo que se hacen es selección, contratación y promoción. Si tenemos una baja oferta y baja demanda, tenemos que lo que hay que hacer, dice Kunz, plantea Kunz, es a nivel interno capacitación y desarrollo. También mejorar la compensación y a nivel externo el reclutamiento. ¿Esto se hace con qué? Bueno, con cambio de planes en la empresa, contratación externa, despidos, descensos, retiros anticipados, etcétera. O también con capacitación y desarrollo si se esperan cambios futuros en la demanda. En otras palabras, si no hay ofertas de trabajo en la empresa, si no hay plazas vacantes, entonces tenemos que estarnos siempre constantemente preparando, capacitándonos, formándonos, desarrollándonos, para que cuando exista una oportunidad, entonces nos tomen en cuenta. ¿Cuáles son algunos de los factores situacionales que afectan la integración de personal? A nivel externo, bueno, la educación. Si quiero ascender a una persona, pero no tiene el nivel educativo deseado, pues es complicado. También las actitudes prevalecientes en la sociedad, leyes y reglamentos. Por ejemplo, ya vieron ustedes en noticias que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ya está exigiendo el cumplimiento de algunas medidas. También otro factor externo es la oferta y demanda de administradores fuera de la empresa. O sea, que el mercado esté saturado con oferta o haya poca. Y factores internos tenemos las metas de la empresa, tareas, la tecnología, estructura de la empresa, el tipo de personas contratadas por la empresa, oferta y demanda de gerentes dentro de la empresa, sistema de recompensas y los diversos tipos de políticas en la empresa, etcétera. Bueno, la selección. ¿Qué es la selección? Dice, es elegir entre candidatos dentro de la organización o fuera, ya sea fuente interna o fuente externa, y de lo que se busca es colocar a la persona adecuada para una posición, a un puesto de trabajo. Eso es selección. A nivel de deportivo se habla mucho de selecciones, ¿no? Hoy que está de moda la Eurocopa, la Copa América, ya va a comenzar la Copa de Oro, las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, etcétera. Hablamos siempre de la selección de fútbol, por ejemplo. Entonces, selección es que se ha elegido entre los candidatos a los mejores que van a utilizar o van a ocupar una posición. Por ejemplo, el portero de la selección de fútbol es el mejor portero de entre todos los porteros que había. El delantero de la selección de fútbol es el mejor delantero que había de entre todos los delanteros del fútbol en el país. El mejor defensa es, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la selección, que sean los mejores. Entonces, cuando elijo a una persona para un puesto de trabajo, la idea es que sea la mejor. Si vemos la selección o el enfoque la selección como enfoque sistémico, bueno, tenemos el plan de requisitos de administradores o de gerentes o de empleados, el requisito específico del puesto de trabajo y también las características individuales de la persona. Bueno, esto influido por el ambiente interno y externo o factores internos y externos de reclutamiento, tenemos reclutamiento, selección, contratación y promoción de personas. Y luego a las personas que se ha contratado o se le ha ascendido, hay una introducción a ese puesto de trabajo, hay una inducción. Y esta inducción implica, por una parte, el desarrollo y por otra parte, hay una vinculación con el desempeño administrativo y el desempeño empresarial. Y esto lleva o conlleva a la evaluación y compensación para ese puesto de trabajo. Y finalmente hay promoción si se desempeña bien, hay descensos si se desempeña mal, hay reemplazos o retiros, que la persona que está en ese puesto se jubila.
Algunos requisitos de la posición y diseño del puesto. Bueno, primero dice identificar los requisitos del puesto, el alcance, cuál es el alcance apropiado de ese puesto. También hay que cumplir las habilidades gerenciales requeridas por el diseño del puesto. Acuérdense que cada puesto tiene un perfil indicado que cada candidato debe cumplir. Y también está el diseño en sí del puesto, que implica el diseño de puestos para individuos y equipos de trabajo, o también factores que influyen en el diseño de ese mismo puesto. Y algunas características y habilidades que son necesarias para los gerentes. Uno, capacidad de análisis y solución de problemas. Fíjense que esta palabra siempre se repite, análisis y síntesis. ¿Alguien se acuerda qué es análisis y qué es la síntesis? ¿A qué se refiere análisis? ¿Y a qué se refiere síntesis? Mientras lo reflexionan, la solución de problemas, si se acuerdan, el gerente, los administradores, cada uno en su puesto de trabajo, lo que hace es resolver situaciones todos los días. Y para ello debe tomar decisiones para solucionar los problemas. Y se espera que sea la mejor decisión. Eso. Bueno, entonces, ¿qué es análisis y qué es síntesis? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es análisis y qué es síntesis? No me digan que ya lo están buscando en Google. ¿Qué es análisis y qué es síntesis? Ajá. Casi el nombre lo dice, ¿no? Cuando usted dice voy a analizar un problema, ¿qué es lo que está haciendo? Y cuando usted dice voy a hacer una síntesis, ¿qué es lo que está haciendo? El análisis es eso, el desglose o la división del problema en sus partes, para ir viendo cada parte, cada situación por separado. Y la síntesis es lo contrario, la integración de ese problema con sus partes. Bueno, ¿qué otras características tenemos nosotros como que se necesitan para cubrir un puesto de trabajo? El otro es el deseo de administrar. Pero fíjense que cuando hablamos de administración no es el gerente general, el presidente, etcétera, etcétera, sino que algo tan sencillo, tan simple como que voy a estar en mi puesto de trabajo como un cajero en un banco o voy a estar en mi puesto de trabajo como un profesor. Entonces, el cajero en un banco tiene que administrar. El profesor en una clase tiene que administrar. A eso se refiere Kunz. A eso dice de la administración. También habilidades de comunicación y empatía. Siempre debemos de comunicarnos, siempre, siempre. Eso es muy importante en nuestra vida. Y la empatía, si buscan en el diccionario, es colocarse en el zapato del otro, ¿no? Colocarse en la situación del otro, saber por lo que el otro está pasando y sobre todo, este, poder o ser capaces de resolver la situación de la mejor manera posible. Eso es ser empáticos. Y lo otro, claro, integridad y honestidad. Creo que a quienes trabajan en la empresa, a quienes tienen un trabajo ahorita en una empresa, esa característica la empresa les dice, casi se les exige, ¿no? Que sean íntegros, honestos. Fíjense que si nosotros somos íntegros y honestos, solo con eso, solo aplicando la ética y la moral en la empresa, solo con eso ya tenemos grandes posibilidades de crecer en la empresa. Porque esa es una cualidad importante, una competencia muy, muy requerida en todas las empresas, que seamos íntegros y honestos. Así que ojo, ojo. Bueno, para el reclutamiento, ¿qué es el reclutamiento? Es atraer candidatos para cubrir posiciones en la estructura de la empresa. Atraer candidatos para cubrir posiciones en la estructura de la empresa.
Eso es reclutamiento. La selección es elegir entre los candidatos al que mejor cumpla los requisitos de la posición. La colocación es evaluar fortalezas y debilidades del individuo. Estas son evaluadas, y se les encuentra o hasta que se les diseña una posición adecuada al puesto de trabajo. En otras palabras, sería la persona idónea al puesto de trabajo idóneo. Y promoción, la misma palabra lo dice, es una medida dentro de la empresa a una posición más alta con mayores responsabilidades, pero también requiere habilidades más avanzadas, que sería el ascenso. Para quienes trabajan ahorita, para quienes tienen un trabajo, imagino que eh, se están preparando porque en la empresa quieren tener un ascenso, ¿no? Y si en la empresa ustedes no son ascendidos, si la empresa no les reconoce su esfuerzo, entonces también pueden buscar otras fuentes. Digo, aplicar a otras plazas en otras empresas. Y lo que ya hablamos, el principio de Peter, dice que los administradores tienden a ser promovidos hasta el nivel de su propia incompetencia. Esto es, por ejemplo, que una persona es competente en su puesto de trabajo y lo ascendemos. Y en ese nuevo puesto de trabajo también es competente, pero después lo volvemos a ascender. Y resulta que en el siguiente puesto de trabajo, ahí para ese puesto de trabajo ya no tiene las competencias que necesita ese puesto de trabajo. En eso aplica el principio de Peter. Así que si un gerente tiene éxito en una posición, este éxito pues puede llevarlo a una promoción, a un ascenso, a su vez a una posición más alta, pero que a menudo que se requieren habilidades que la persona no posee. O sea que en realidad la persona no es que sea mala empleada, malo empleado, sino que lo llevan a un puesto de trabajo en el cual sus cualidades no son las mejores. Si hablamos del equipo de fútbol, como el ejemplo que colocaba antes, fíjense, tenemos a un portero, tenemos al mejor portero del mundo de fútbol. En mi equipo es el mejor portero del mundo, en esa posición. Y yo digo, este es el mejor portero del mundo, entonces lo voy a ascender. Y lo que quiero es que ahora sea el mejor goleador del mundo, el mejor delantero del mundo. Y a este portero, que es el mejor portero del mundo, lo llevo a la delantera. Y le digo que ahora lo que tiene que hacer es anotar goles al equipo contrario. Ya se están imaginando ustedes, ¿no? Que ese portero, como portero, es muy bueno, es fantástico, es el mejor del mundo. Pero como delantero, ¿qué va a pasar? ¿Siempre va a ser el mejor delantero del mundo? Posiblemente Con la anote. capacidad. Hola, Javier. Ya no cumpliré con las capacidades o los requisitos. Sí, exacto. Entonces, lo más seguro es que como portero es buenísimo, pero como delantero va a fallar. Entonces, para el equipo va a ser malo, porque estamos perdiendo a un gran portero y estamos colocando a un mal delantero. Y no es culpa del portero, no es culpa de la persona, sino que es el proceso, en el proceso tendría que haberse tomado en cuenta las características individuales de la persona para ver si cumplía los requisitos para ese nuevo puesto de trabajo, así como lo dice Javier. También tenemos principios de validez y confiabilidad. La validez es el grado del cual los datos predicen el éxito del candidato como gerente. Y la confiabilidad es la precisión y consistencia en la medición. Bueno, no sé si llevaron la materia de estadística, pero esto de validez y confiabilidad se puede hacer un análisis estadístico con algunos indicadores, inclusive aplicando la curva normal, la campana de Gauss. Entonces, validez es el grado al cual los datos predicen el éxito del candidato como gerente a partir de las cualidades y características personales que él tiene y las competencias que se necesitan en ese puesto. Y la confiabilidad es la precisión y consistencia en esa medición. Bueno, proceso de selección y técnicas de instrumentación. Ya para ir cerrando con este capítulo, tenemos las entrevistas. Ya saben ustedes, y ya nos explicaba Javier al principio de que en el banco, él conoció de un caso que se hicieron, los candidatos pasaban por un proceso de entrevistas, varias entrevistas. Casi siempre quienes entrevistas son el jefe inmediato que pasa a cargo de la persona,
de ese puesto vacante. También el de recursos humanos, entrevista. Y entrevista el presidente o el gerente general. Ellos tres son los que entrevistan casi siempre. Luego tenemos las pruebas. Hay pruebas de inteligencia, pruebas de pericia y actitud, pruebas vocacionales, pruebas de personalidad. Y todo eso se conjuga para tener a la selección de la persona que va a ocupar ese puesto. Bueno, si usted nunca ha ido a pedir un trabajo, si usted nunca ha hecho una prueba de inteligencia, de vocacional, de pericia, etcétera, etcétera, tengo una sugerencia, tengo un consejo. En internet hay pruebas psicométricas que ya están diseñadas para que hagan ensayos ustedes sobre ¿qué? Como una muestra, ¿no? Como eso, como una prueba para ver cómo son estos test, para que usted tenga una idea de cómo son los exámenes, las evaluaciones que se hacen a nivel psicológico. Si usted llega a la universidad, en la biblioteca también tenemos libros que incluyen pruebas, como ejemplo, para que usted las desarrolle. Y así, cuando usted vaya a pedir un trabajo y le digan que tiene que hacer una prueba de personalidad, una prueba de inteligencia, una prueba de pericia, una prueba vocacional, entonces usted no falle y salga bien evaluado, bien evaluada en esa prueba. Es para que usted practique. Y la orientación y socialización de los nuevos empleados. La orientación es la introducción de los nuevos empleados en la empresa, sus funciones, tareas y personas. Y la socialización es la adquisición de habilidades y capacidades de trabajo, adopción de roles de comportamiento apropiados y ajustes a las normas y valores del grupo de trabajo. Quiero ver para quienes han trabajado en empresas, para quienes están trabajando ahorita en una empresa, no sé si les ha pasado esto como una caso que cuando están en la empresa y hay una nueva plaza, una nueva persona llega a esa empresa. A esta persona, el jefe inmediato la anda presentando a todas las unidades. Miren, tenemos aquí a la licenciada eh, fulana de tal o al licenciado fulano de tal que nos va a apoyar con el puesto tal, etcétera, etcétera. Lo andan presentando o la andan presentando de unidad en unidad. Si la empresa es, digamos, mediana o pequeña o mediana, ese proceso se hace en un par de horas o en una mañana. Si la empresa es muy, muy, muy grande, entonces lo que hacen algunas empresas es que se envía la fotografía de la persona que han contratado con una breve descripción del puesto de ella y se dice, es el nuevo empleado que nos va a apoyar en tal gerencia, en tal unidad. Se solicita que le brinde su apoyo cuando llegue a pedir alguna información, etcétera, etcétera. Y son algunas maneras que se utilizan para socializar en la empresa al nuevo empleado, a la nueva empleada dentro de la empresa. Y bueno, si se fijan, estos dos capítulos que hemos visto hasta ahorita estaban cortos, son capítulos bastante sencillos. Y ya estamos de lleno entonces con el tema de la integración de personal. Si alguien, antes de ir a la siguiente pausa, alguien tiene alguna consulta, pregunta, algo que quieran aclarar, algo que quieran consultar. Todo está Hola, bien. hola José Marcos, ¿todo bien? Todo, sí. Bueno, entonces coloco acá en el chat para por si me preguntan. Estoy escribiendo. Ah, pero no me han dicho, ¿no? Quiero ver, detener. Ya, le doy pausa a la grabación ahorita, gracias.